Un gusto darle la bienvenida a nuestros invitados. El periodista independiente Reinaldo Escobar nos acompaña por primera vez aquí. La bienvenida con todo respeto, muy amable por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Don Alejandro Ríos, nuestro crítico de cine, hombre de la casa, conductor de La Mirada Indiscreta. Bienvenido, señor. Gracias, un placer estar aquí con Reinaldo. Un honor. Cuéntame qué de lo que estamos viendo, cómo lo armaron. Este es un breve documental hecho por una reportera, periodista norteamericana, pero con una voluntad de hacer un documental. No es sencillamente un reportaje, ¿no? Porque va dividiendo hora por hora la agonía, la ordalía de estas personas que esperan la respuesta a una salida. Yo creo que este panorama parecido no existe en ningún otro lugar del mundo. Además de la manera tan terrible en que está dividido, ¿no? Una gran cola de salida definitiva y los otros que no se van y todo el mundo con su testimonio. Y también hay otra cosa que insiste este documental y es una señora que al final es la que triunfa y cree mucho en Dios. Piensa que Dios le ha concedido esa suerte de irse definitivamente de ese país. Hay muchas personas que tal vez conocen la anécdota. Yo me enteré hoy y me quedé alucinando. Reinaldo Escobar estaba allí cuando hablábamos de lo que ocurrió en un episodio en que la gente iba a dormir a una funeraria. Sí, exactamente. El asunto es que la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana, que hace el papel de embajada, está muy cerca de una de las funerarias más conocidas de la ciudad, que es la llamada funeraria de Calzada Icá. Y como que había que hacer filas muy prolongadas para tener un buen turno, pues la gente, para no estar a intemperie, entraba a la funeraria, ¿no? Y llegó el momento en el que la administración de esta funeraria empezó a limitar y a prohibir que la gente entrara por la libre y había que saber el nombre del fallecido para poder entrar. Entonces retiraron de la puerta la lista donde están las personas que estaban tendidas allí y claro está, eso surgió un nuevo negocio que era vender el nombre de los muertos para que la gente pudiera entrar ahí. Ofrezco disculpas porque no puedo evitar reírme por triste que sea. Pero es humor negro. Asunto. El humor negro existe, es puro humor negro. Así funciona. Y en La Habana yo creo que si no existiera el humor, habría mucha gente más que habría fallecido a temprana edad. Sí, ya se ha dicho muchas veces que si Kafka hubiera nacido en Cuba, sería considerado como un escritor costumbrista. Sí. Escritor popular, costumbrista, exacto. Nos asomamos a otro pasaje de este trabajo de esta colega estadounidense. Que se llama, por cierto, El Parque de las Lágrimas, Weeping Park. Muy triste, muy mal, porque no me dejan ir, no sé, no me dejan ir. In order to receive a temporary visa, an applicant must provide proof they have strong reason to return to Cuba after a short visit to the States. Today marks the 5th time this woman has been denied permission to visit her daughter and granddaughter in Tampa, Florida. Tengo otra hija aquí, tengo 2 nietos aquí, una bisnieta de 4 meses. Yo no voy a quedarme a pasear solamente, ¿no? Conocer, no me han dado la posibilidad. They didn't even ask her anything, and they didn't ask for like proof that she's not going to stay there and that she just want to visit and know how we live and stuff. It's like... Claro que es difícil, no habían venido, ellos llevaban ya 5 años sin verla, a mi hija. Entonces ellos también quieren que yo vaya pero no he tenido la posibilidad. For all the tears, there are also many smiles. Today, Brice and her daughter, Ileani, are among those wearing smiles. After hours spent in line, they emerge with approval to start a new life in Rochester. Bueno, estoy contenta, estoy alegre, satisfecha, porque Dios me concedió una petición más. De estar con otra parte de mi familia, compartir con ellos y, como dije mi mamá, un mejor futuro para mí también. He esperado por algún tiempo, pero siempre supe que Dios me iba a bendecir. Tomorrow, the park will fill with a new group of hopeful Cubans. Today, however, for at least one family, an American dream is becoming reality. Independientemente de la religión en que ustedes crean o si son ateos incluso o agnósticos, qué testimonio tan especial, qué símbolo de lo que es una dictadura cuando se le da gracias a Dios por obtener una visa para salir del país. No, y ahora mismo hay datos que explican que las salidas que se han concedido creo que superan al éxodo de Mariel.
Claro que también los militares, la gente del Ministerio del Interior que atiende eso, están diciendo que esperan que muchos regresen, pero tampoco se ha dado el caso que regresen muchos de estos viajes, por cierto. Es como la historia de los balseros que siempre salen de Cuba, nunca llegan, salvo el del documental salvo que el que mostramos pusimos la semana vez. pasada. Uno, y era ficción, por cierto, para que quede claro. Lo que no es ficción es lo que tienen que enfrentar ustedes todos los días, Reinaldo. Y ahora, Joanny, por ejemplo, su esposa está en el proceso de difundir internacionalmente los preparativos para un periódico digital. Me imagino que ahí hay mucha esperanza, mucho entusiasmo y al mismo tiempo una batalla en esta carrera de obstáculos. Y mucho trabajo. Y mucho trabajo. La idea es que en Cuba no hay periodismo propiamente dicho, ¿no? Es decir, los medios de difusión en Cuba, como se sabe, son una propiedad privada del Partido Comunista. No estamos hablando ni de medios públicos ni de medios del Estado. Son propiedad privada de un partido que toma todas las decisiones y eso trazan la pauta de lo que puede ser y lo que no puede ser. Y pretendemos no hacer un antigranma, sino un periódico que sea un medio de información donde contenga no solamente lo que le pasa a la gente, sino también informaciones de la cultura, el deporte, el ocio, el obituario, todo lo que sea posible colocar en información que es interesante. Yo siempre he pensado que si existiera el Granma, Juventud Rebelde, perfecto, pero las personas hicieran así, como tú tienes ahí tu tablet, se conectara y te pudieras olvidar de esos dos periódicos, sería lo ideal, que existan, si quieres. Que existen también. Pero déjame entrar al otro lado. Pero no, existen y no te dejan entrar al otro lado. Yo creo que ahí está lo terrible. Yo creo que ahí es donde está lo terrible. Reinaldo, ayúdanos con algo en términos de la perspectiva de quien lo vive todos los días. Nosotros reportamos, aquí hubo un atropello, aquí hubo una denuncia y vinieron y arrastraron a alguien y lo metieron en un carro, pero también lo que es el intento de control de parte del gobierno, en algunos casos asume formas más sutiles. No es necesario el estar golpeando cuando hay un perfume de miedo, digamos, dando vuelta por la calle. Sí, hay una frase que se dice que nadie aprende por cabeza ajena, ¿no? Pero sí es cierto que hay mucha gente que teme por cabeza ajena, ¿no? Cuando uno ve que golpean a otro, que humillan a otro, que descalifican públicamente a una persona porque expresó su opinión, pues mucha gente se llama a contar a sí misma y dice, mejor no me meto en ese problema, ¿no? Y puedes estar seguro que si no existiera en Cuba el grado de represión que hay, serían muchas más las personas que manifestarían su disconformidad, no solamente ya con la situación política, sino con la situación en general, con la atmósfera de poca capacidad que tienen los ciudadanos de adquirir un producto, de recibir un servicio, tan simples como en la televisión por cable, por ejemplo, ¿no? Que no es posible en Cuba, ¿no? Uno está atado a recibir solamente la televisión que da el gobierno y cuando alguien tiene la temeridad de colocar una antena parabólica ilegal en la azotea de su casa, está sujeto a que venga la policía y te confisquen todas las cosas. El mundo de lo alucinante. A unas pocas millas de aquí, en términos relativos, en Orlando, la esposa de Reinaldo Escobar, Joanny Sánchez, dictó una conferencia hace un rato para que gente que llegó ahí se entere de boca propia de lo que es lo cotidiano. Y una de las cosas que decía viene perfectamente al punto que estamos discutiendo. La gran mayoría de los cubanos se tapa los oídos ante temas políticos, pero les interesa mucho el tema económico. Mi madre, que es taxista, cuando yo le hablo de derechos humanos y democracia, me dice, ay, no me hables de esas cosas que me dan miedo. Pero cuando yo le digo a mi madre por qué un medio kilogramo de cebolla te tiene que costar 2 jornadas laborales, mi madre dice, este país tiene que cambiar. And she says, this country has to change. Me parece que son esas anécdotas alucinantes geniales. Sí, pero es real. Lo que pasa es que mucha gente no se da cuenta que en la medida que tuvieran derecho a información, derecho a asociación, derecho de expresión, pudieran protestar de una manera más clara y lograr que el precio de la cebolla bajara. Joanny estaba hablando también de lo que significa que por lo menos comience a abrirse el capítulo de la economía, porque si el bolsillo se fortalece, hay mayor facilidad tal vez para que comiencen a abrirse los espacios políticos. Pero escuchemos lo que ella decía hace un rato en esta universidad en el centro de la Florida. Por eso yo creo que ahora mismo, a pesar de lo limitado y de los altos impuestos, el llamado sector cuentapropista, que es el sector privado, a pesar de todas sus limitaciones, está empezando un pequeño entramado económico cívico, ¿no?
Claro, no hay que hacerse ilusiones. Está controlado, no tienen acceso a un mercado mayorista. Cuentapropismo es un eufemismo para llamar al sector privado en Cuba, ¿no? Porque Cuba es el país donde nada se llama como debería llamarse, ¿no? A los desempleados se les dice trabajadores disponibles. Entonces, yo creo, primero, ahora legalmente no es posible que ningún exiliado invierta en Cuba ahora. Eso por el momento es ilegal, aunque debo decirles que muchos están invirtiendo a través de sus Although I must parientes en tell you Cuba. that a lot of people are investing in Cuba. Entonces, hay cuestionamientos éticos. Algunas personas creen que eso le da oxígeno a la dictadura. En lo personal, ya yo he vivido bajo una dictadura, falta de oxígeno y sigue siendo dictadura. Sé que en las próximas horas vuelven a Cuba y, por supuesto, es su país. Pero ¿tiene en algún momento la sensación esa de dolor de abandonar un lugar donde puede hacer lo que se le ocurra, criticar a un presidente, enfurecerse con un gobernador y que no tenga ningún riesgo de que le ocurra algo y volver a un territorio en el que hasta una insinuación puede ser transformada en un acto de peligrosidad? Sin ánimo de parecer masoquista, tenemos muchas ganas de regresar a Cuba, ¿no? Porque allí tenemos muchas cosas que hacer. Aquí no hay que decir que aquí todo esté hecho, ¿no? A ustedes también les quedan muchas asignaturas pendientes, ¿no? Pero a nosotros nos quedan más y es más estimulante estar allí donde faltan tantas cosas por hacer. ¿Cuándo piensan lanzar el periódico? Va a ser en el mes de diciembre, pero todavía no tengo la fecha exacta porque depende de logística, ¿no? Permiso. Sí. Esta amenaza de ella que ha hablado de los cuentapropistas, Giovanni, esta amenaza de cerrar a la gente que vende ropa, ¿tú crees que sea cierta en enero? No, No es una amenaza, es una... para decirlo mal y rápido, porque es una cosa que llevaría mucho tiempo, el gobierno cubano ha autorizado ciertos sectores del cuentapropismo, pero no ha aceptado una figura que es, a mi juicio, el verdadero oficio más antiguo de la humanidad, que es el de comerciante. Claro, pues los Que no es el otro que siempre se dice, ¿no? Y no aceptan la figura del comerciante. Entonces, estas personas que están vendiendo ropa importada tienen una licencia de sastre. Pero no pueden, claro que no producen ninguna ropa. A través de mulas, de gente que viene del Ecuador, de Perú, de Estados Unidos, coleccionan ropa y la venden en su casa, ¿no? Y eso es lo que están prohibiendo. Un gusto tenerlos aquí. Muchísimas gracias, buen viaje de regreso, muchísimo éxito en la tarea, a las órdenes en nuestras humildes posibilidades. Muchas gracias otra vez por la invitación y gracias a todos los que han tenido la paciencia de escucharme. Un gran gusto.